Hola niños, espero que estén muy bien. Les habla la profesora Carmen. Hoy día vamos a trabajar con un nuevo tema, el género narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? El texto narrativo es una historia contada y vivida por los personajes de esta, quienes viven la acción del relato. Quien cuenta la historia es el narrador, un emisor ficticio que la presenta a los lectores. Con esto, elige un modo de narrar y se ubica en un modo determinado en el relato. Características del género narrativo. Es un texto literario. Se narra una historia ficticia, es decir, que no es real. El narrador relata la historia de un lector. Posee personajes, espacios y tiempos determinados. Existen distintos tipos de narraciones, predominando el cuento, el mito, la leyenda y la fábula. Estructura un texto narrativo. Presenta una situación inicial, estado inicial del relato, donde se presentan los personajes, el espacio y el tiempo en que se sitúa la narración. Un quiebre, problema que rompe el equilibrio inicial y desencadena otras acciones. Un desarrollo, acción o acciones que buscan resolver el problema o conflicto. Y un desenlace, acción que soluciona el problema, se vuelve a la situación inicial o se origina una nueva situación. Vamos a ver algunos tipos de textos literarios. Por ejemplo, el cuento. Tipo de relato narrativo que cuenta una historia ficticia. Un cuento presenta un grupo reducido de personajes, un argumento no demasiado complejo y una estructura que normalmente se repite, ya que entre sus características aparece la economía de recursos narrativos. Por ejemplo, entre los cuentos tenemos La Caperucita Roja y Blancanieves. También tenemos la fábula. La fábula es una narración de carácter breve que generalmente cuenta con animales personificados como personajes, que representan vicios y virtudes. Contiene una moraleja al final del relato, o sea, deja una enseñanza de tipo moral. Por ejemplo, tenemos El conejo y la liebre, y la cigarra y la hormiga, y los tres cerditos. También tenemos los mitos. El mito son relatos donde se cuentan acontecimientos ocurridos al comienzo de los tiempos, cuyos personajes son seres divinos o héroes. Así se refiere al mito, como los relatos que hablan de la creación del mundo, la noche, el día, los seres humanos, etc., así como las hazañas de dioses y héroes. Existen tres tipos de mitos. Mitos de origen, o sea, buscan explicar el origen del universo. Mitos del fin, proyectan el fin del mundo. Y mitos sobre dioses, explican el nacimiento de los dioses. Por ejemplo, tenemos la diosa y el agua. Y por último, tenemos la leyenda. La leyenda es un relato de carácter popular que se transmite oralmente. Cuenta sucesos que se basan de hechos reales o imaginarios, a los cuales se le agregan elementos maravillosos. Este tipo de texto tiene carácter local y tradicional, es decir, refleja las tradiciones de una localidad determinada. Estas pueden explicar el origen de un pueblo o localidad, o simplemente son sobre tradiciones y costumbres locales. Por ejemplo, tenemos acá el de las Tres Pascuales y el Trauco. Muy bien, niños, lo hicieron súper bien.